El fitness también evoluciona. Conoce In-Out Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional. Muy bien, seguimos en la mira como les anunciamos con Valentina Jiménez, ¿vale? ¿Cómo andas, Gabriel? Buenas noches para todos. Bueno, el presidente dijo que iba a hacer esfuerzos por traer 100.000 extranjeros. Exacto. ¿No? Cuando pensamos en extranjeros que puedan venir a vivir acá, pensamos en argentinos, básicamente, ¿no? Básicamente hablamos de argentinos. Y hoy vamos a profundizar en un fenómeno que se ha dado en el último año y medio y tratar de ponerle cifras, números, a cuántos argentinos se han venido. Hay una ola bastante importante de argentinos que han decidido, pese a tener las fronteras cerradas, venirse a vivir a Uruguay, a residir en Uruguay. Algunos de los ejemplos más notorios, todos ellos argentinos, son el fundador de Mercado Libre, es el empresario más rico de Argentina, los fundadores de una empresa unicornio de software, unicornio por su valoración muy alta. Unicornio cuando vale en el mercado más de 1.000 millones de dólares. Exactamente. Que se llama una empresa que se llama Globant, también decidieron venirse. Bueno, después no precisan mucha presentación, Susana Jiménez, el conductor radial González Soro, todos esos son algunos de los casos más notorios. Este fenómeno genera muchísimo entusiasmo en algunos, sobre todo en el este del país, en las autoridades, y también cierta cautela en algunos otros. Hay que ver todavía si este va a ser un fenómeno súper masivo. Pero vamos a comenzar viendo cómo han hecho los argentinos para venirse en este año y medio a residir a Uruguay pese a las fronteras cerradas. Ustedes saben, a partir de hoy miércoles los propietarios extranjeros, la mayoría argentinos, van a poder ingresar. Pero ya lo han hecho, y lo han hecho por dos vías. En primer lugar, solicitando la residencia legal o permanente, un trámite que se hace ante Cancillería, y en segundo lugar, solicitando la residencia temporal, que es para ciudadanos del Mercosur, que se da por 2 años con opción a 2 años más, y es un trámite que se hace en la Dirección de Migraciones del Ministerio del Interior. Y este incremento en la llegada en la cantidad de argentinos ya se empieza a notar en el consulado, por ejemplo, en Buenos Aires. Me decían que tuvieron que aumentar un 50% la cantidad de funcionarios nada más que para el trámite de residencia en los últimos meses. Vamos a empezar poniéndole números entonces a este fenómeno y vamos a empezar justamente por los que pidieron residencia permanente. Ahí podemos ver en pantalla 6.811 argentinos solicitaron residencia permanente. En realidad ahí estamos viendo los argentinos que solicitaron residencia temporaria en pandemia, que esa es la que se solicita ante el Ministerio del Interior. Lo que podemos ver justamente es un pico grande, básicamente. Es un pico grande todos los meses. En realidad hay 1.573 argentinos que solicitaron la residencia temporal, y ahí estamos viendo lo que yo les decía, que es el otro mecanismo, que es el de la residencia permanente, que si pueden ver, 2019 eran unos 2.000 aproximadamente, 2020 6.811 pidieron la residencia, son los datos cerrados del Ministerio de Relaciones Exteriores, y los datos parciales a mayo lo que me dicen es que hay unos 3.500. Todo esto lo que me hace llevar a contarles es que en Cancillería unos 10.300 ciudadanos argentinos solicitaron entre el 2020 y el 2021, es decir, con la pandemia, la residencia permanente en Uruguay. Y para que se hagan una idea de cuánto significa esto implica un 66% más que lo que había sido el año anterior, de todas las solicitudes de residencia, y un 230% más que lo que se había solicitado el año anterior. Y esos 3.500 parciales, si haces la proporción, es muchísimo más alta que la del año pasado. Exactamente, lo que me dicen es que están esperando que esto aumente. Claro. Van a ver cómo afecta entonces ahora el tema de la apertura de fronteras parcial, justamente para ver si cambia un poco el fenómeno, ahora que pueden venir sin pedir residencia, pero en los hechos lo que están es esperando que este fenómeno solo crezca. ¿Cuál es el perfil de estos nuevos residentes? Bueno, estuve hablando de eso con el embajador de Uruguay en Argentina, en Buenos Aires, con Carlos Enciso, que me hablaba de las familias y de los empresarios que se acercan al consulado a tratar de averiguar para venirse a residir a Uruguay. Vamos a comenzar repasando lo que me decía Enciso. La casuística es diversa. Fundamentalmente nosotros atendemos como embajador aquellos que tienen un móvil o un motivo
ya más de radicación con inversión, que en algún sentido ya esa radicación un poco más selectiva implica, bueno, una inversión de diferente tenor, en tecnología, en empresas vinculados a servicios tecnológicos o lo que puede ser agronegocios, financieros, o también real estate, lo que es la cuestión de diferentes emprendimientos de urbanizaciones, que en ese aspecto es positivo porque genera una inversión potencial directa, aparte de la familia que se va a radicar, o aparte del director o el gerente o el dueño de esos emprendimientos. Entonces, allí hay un interesante flujo cualitativamente hablando. Después está lo cuantitativo, que en términos generales hoy andan en Argentina no menos de 600, 700 trámites entre Buenos Aires y los consulados del interior que hacen este trámite, fundamentalmente del litoral, la radicación legal, de lo cual, reitero, allí hay de todo, ¿no? Gente que lo hace más que nada para poder veranear, cruzar con las medidas sanitarias respectivas, propietarios o no propietarios, y después gente que también, familias que van a explorar posibilidades donde sabemos hay, bueno, colegios que ya están con la matrícula llena, o alquileres en algunas zonas de Montevideo o del este, que también hay un flujo importante e interesante. Bueno, bien, para recapitular entonces, si sumamos los que pidieron residencia permanente, que eran 10.300, más los que pidieron residencia temporal, que son unos 1.500, nos da un total de 11.884 argentinos. Más o menos se me puede haber escapado alguno en los últimos meses, pero habla de un fenómeno de unos entonces 12.000 argentinos. Es muchísimo para lo que venía siendo la norma de residencia en Uruguay. No es la primera vez que hay una oleada, y esto tiene mucho que ver no solamente con la pandemia, sino con el cierto descontento de un sector de la población argentina con el gobierno. Sí. Lo cierto es que, bueno, en un momento de mucha baja en la actividad, sobre todo en el este fenómeno genera muchísimo entusiasmo, obvio, Gabriel, te puedes imaginar. Obvio. Y estuve hablando con gente del sector inmobiliario, del sector hotelero, de los colegios, de todo tipo de sectores, y lo que hay es, bueno, justamente mucha esperanza de que esta gente efectivamente se quede a largo plazo y que la actividad, sobre todo, por ejemplo, en Punta del Este, en invierno sea mayor. Un sitio al que ir a ver sobre este derrame que pueden hacer los argentinos o cuánto puede impactar, está, por ejemplo, en los colegios. Sobre todo en aquellos que tienen una vocación mucho más internacionalista o que son colegios bilingües, y en ese sentido estuve hablando con uno de los colegios que ha recibido a muchos de estos argentinos, que es el Woodside School, que tiene unos 750 alumnos, y de ellos 40% son extranjeros. De ese 40%, casi la totalidad son argentinos. Esa es la realidad. La directora ahí, Claudia Domínguez, lo que me decía es que están a diario recibiendo consultas, pidiendo reuniones. Me habla de unas 20 reuniones semanales en promedio que tienen con familias argentinas, y también de unas 120 familias que se sumaron al colegio solo el año pasado, y de un fenómeno en aumento en este año. ¿Te das cuenta cómo mueve la economía, no? Claro, no es solamente que se vengan y que estén, es todos los servicios que consumen alrededor. Claro, todo lo que derrama. Otro colegio con el que estuve conversando es el International College, que también tienen 570 alumnos de 23 nacionalidades, pero la realidad es que los argentinos son los que más utilizan el colegio. El responsable de marketing del colegio, Pedro Márquez, lo que me decía es que muchas familias toman la decisión y están con una pata acá y otra allá. Es decir, muchos en realidad se han venido a vivir acá, pero siguen operando en el exterior o teletrabajan hoy en día, que eso es una posibilidad, y todo lo que buscan básicamente, o repiten los que van al colegio, es calidad de vida, estar cerca del mar y cerca de todo. Y bueno, en este momento en el que con la pandemia quedó bastante claro que se necesita el espacio al aire libre, la calidad de vida. Y la distancia con Montevideo para los argentinos no es nada, ellos que están acostumbrados a viajar
Ni que hablar. O sea, para ellos todo es cerca en Uruguay. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, y esto mismo obviamente está teniendo algún tipo de derrame o repercusión en el gobierno local. Están, te puedes imaginar, muy entusiasmados con este fenómeno. Estuve hablando justamente de cómo impacta esto en la economía local, sobre todo en Maldonado, con el director de turismo Martín Laventure. Vamos a escuchar lo que decía. Se sintió ya en el otoño, invierno y primavera pasado, que hubo un movimiento interesante en función de la cantidad de gente que se quedó, en algunos casos en forma temporal, pero muchos ya tramitando residencia definitiva, en determinados sectores, pero también la posibilidad y las consultas para invertir, quizás en actividades no tan tradicionales como fue siempre el desarrollo inmobiliario, sino buscando diversificar la inversión, y también al estar viviendo el tema de la afiliación a clubes, la matrícula en los colegios, determinadas actividades gastronómicas o de entretenimientos, consultas para seguir invirtiendo en mejoras en la salud, por ejemplo. Entonces, bueno, son todas buenas noticias, lamentablemente generadas por una situación compleja como la de la pandemia, pero que nos permitió de alguna manera confirmar algo que venimos sosteniendo hace tiempo, que Maldonado, Punta del Este, en definitiva la oferta de nuestro departamento es mucho más que sol y playa. Bueno, pero no solamente es entusiasmo esto, Gabriel, porque también hay que mantener la cautela sobre la magnitud que va a tener este fenómeno. Y concretamente, si se trata de argentinos, no solamente, más allá de los factores emocionales, no solamente van a estar buscando calidad de vida. La verdad es que los números también tienen que cerrar, que tienen que haber incentivos para que se vengan. Lo que es interesante es que la venida de algunos empresarios de muy grandes argentinos tiene algunas consecuencias. El caso, yo les nombraba al comienzo los fundadores de Globant. Globant es una empresa de software muy grande en Argentina que tenía unas primeras oficinas acá en Uruguay. Hace muy poco tiempo inauguraron nuevas oficinas. Ahí estamos viendo en imágenes algunas de ellas. El presidente de la República fue a participar de la inauguración. O sea que también la venida para acá tiene en definitiva o puede tener algún impacto o derrame si estos empresarios también entienden que acá también hay condiciones para operar desde acá para el mundo, sobre todo en régimen de zona franca. Pero lo cierto es que también hay otras cosas, otros factores que están valorando este perfil de argentinos que está viniendo acá y que miran mucho, que es la estabilidad macroeconómica y el clima de negocios, que es algo que Uruguay viene vendiendo al mundo y que se mantiene a lo largo de los diferentes periodos de gobierno y a lo largo del tiempo. Vamos a escuchar lo que me decía sobre esto el embajador en Argentina, Carlos Enciso. Por diferentes factores, y el gobierno además ha hecho bien, creo yo, de generar ese ambiente amplio de recepción de inmigración, que no solamente para la inversión y los negocios, sino también gente que puede solamente radicarse para vivir, para terminar un ciclo con la familia, para en algún aspecto radicarse, como ha sido Uruguay siempre abierto a la inmigración. Creo que hay un plus de algunas cuestiones que ayudan desde el punto de vista fiscal, algunas medidas amigables para ello que ha tomado el gobierno ya hace algunos meses. Obviamente creo que la macroeconomía en términos generales, la certeza jurídica, el acceso al crédito internacional, una inflación previsible y controlada, las certezas desde el punto de vista de algunos guarismos de la macroeconomía ayudan a que también hoy Uruguay se ha visto de forma interesante para captar inversión y capitales, ¿no? Bueno, todos los datos son positivos. O sea, sí. ¿no? Acaba de esperar que esto sea una cosa que se consolide y que crezca. Bueno, en realidad hay que ver. Todavía es muy pronto para decirlo. Lo que sí me dicen algunas personas que están vinculadas con este tipo de empresarios es que hay que todavía mantener cierta cautela. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien hay varios factores que son emocionales de los argentinos con Uruguay, la cercanía, la similitud, es parecido pero no es lo mismo, es mejor, dicen muchos. Bueno, también tienen que cerrar los números como yo les decía. Y entonces
peligro, por decirlo de alguna manera, que puede tener este fenómeno es que termine siendo algo sumamente de nicho, porque en realidad los que se están viniendo a vivir a Uruguay, a residir a Uruguay, son un perfil ABC1, de gente con muchísimo poder adquisitivo que puede elegir dónde vivir, básicamente, o son personas que están altamente capacitadas como para trabajar desde acá para el mundo, en este fenómeno desterritorializado del trabajo. Pero no es la mayoría de la clase media argentina. La clase media argentina va a tener que pensarlo desde otro lugar y no tiene la posibilidad de repente de elegir dónde quiero vivir. Y tal vez hay muchos que efectivamente podrían querer venirse a Uruguay o salir de Argentina por su disconformidad con el manejo de la pandemia, es uno de los motivos que manejan, por su disconformidad con el gobierno, por lo que sea, pero en realidad van a buscar otras opciones donde haya altos niveles de empleo, donde haya buena generación de trabajo. En ese sentido, lo que me decían algunos operadores con los que estuve hablando, para muchos argentinos, Miami o Europa son mucho más primera opción antes que Uruguay. Totalmente. El que viene a Uruguay lo hace en definitiva porque o se viene a retirar acá. Tiene los problemas básicos resueltos. Exacto, puede elegir dónde vivir y desde dónde operar. Lo que sí es cierto es que el gobierno uruguayo el año pasado, exactamente hace un año aproximadamente, se emitió un mensaje que fue muy potente, que fue reducir los requisitos para obtener la residencia fiscal acá. Y si bien eso publicitariamente fue importante, porque es en definitiva el Estado uruguayo diciéndoles vengan, que con muchos menos requisitos nosotros les vamos a dar la residencia fiscal, no termina ahí la cosa, porque no solamente tienen que cumplir los requisitos acá, sino que también tienen que desconectar toda su vida de Argentina. Tienen que hasta darse, para tener una residencia fiscal sólida, hablaba con Carlos Loaiza, que es especialista en estos asuntos, lo que me decía es, tienen hasta que darse de baja del club allá. Claro. No es tan sencillo. Y de hecho, la AFIP el año pasado publicó sobre diciembre de 2020 un informe que decía que de solo 504 personas dieron de baja su residencia fiscal y 229 eran hacia Uruguay. O sea, habrá que ver todavía un poquito cómo evoluciona este fenómeno para ver si es una ola migratoria realmente. Bien interesante, como siempre, Vale. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó INCO, FNC, CUTSA. Pronto. ¿Necesitas efectivo? Solicitalo en nuestras sucursales, por la web o por la app, o llamando al 17800. Pronto. ¿Tenés con qué? Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Catunasí. Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, 30 años contigo, 30 años con todo. Plan inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable.